Bienvenidos a este nuevo episodio donde exploramos cómo las epidemias han moldeado nuestra historia y nuestra relación con el Estado. Hoy hablaremos de la vacuna contra la poliomielitis, un símbolo de esperanza científica y de cooperación social. En los años 40 y 50, la poliomielitis era el gran temor de las familias. Los hospitales se llenaban de niños en pulmones de acero y la prensa hablaba de la enfermedad como el enemigo que llega sin aviso, como escribió Prudential Insurance Company en la década de 1950. Y bueno, yo creo que algo también importante de esta historia es que muestra cómo la ciencia, la política y la sociedad se entrelazan de cierta forma cuando se trata de proteger como la vida colectiva, la vida de todos cuando se pone en este peligro. Y para conversar sobre ello, nos acompaña esta vez la profesora Paula Cafarena de la Universidad Finisterra, que es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha realizado sus investigaciones en torno a la salud pública en Chile, especializándose en la relación entre Estado, salud y sociedad y el estudio de las epidemias. Profesora, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros sabemos que a mediados del siglo XX, cuando parecía que la ciencia dominaba todos los peligros, la poliomielitis interrumpió como una amenaza moderna. El historiador David Ochinsky en 2005 dice que la polio fue una enfermedad del progreso. Surgió de las mejores condiciones de higiene, que paradójicamente aumentaron la vulnerabilidad. Desde su mirada, profesora, ¿cómo transformó esta epidemia la manera en que las sociedades entendieron el papel del Estado y la salud pública? Mira, yo creo que cuando uno piensa en la poliomielitis y la relación con la respuesta estatal, hay que pensarlo no necesariamente a raíz, por ejemplo, del elevado índice de mortalidad que tenía la poliomielitis, porque previamente las epidemias habían sido o se habían caracterizado por tener un índice súper importante de letalidad, causaban una mortalidad importante, y eso había generado que el Estado interviniera de distintas maneras y en función de los recursos que tenía disponibles. Pero en el caso de la poliomielitis, no era una enfermedad que tuviese índices de mortalidad demasiado elevados, pero lo que sí ocurría es que las secuelas que dejaba la poliomielitis eran muy importantes, ¿no es cierto? Parálisis o discapacidad en general. Entonces, eso hace que se genere una preocupación de parte de los estados, ¿no es cierto?, por enfrentar esta enfermedad. Ahora, hay que hacer como hartas salvedades, porque si pensamos en el caso chileno en particular, la poliomielitis no fue una prioridad del Estado. ¿Ya? Suena a veces como duro decirlo así, pero en los años que estamos trabajando, en los años 50, ¿no es cierto?, 60, había otras prioridades en términos sanitarios. Por ejemplo, a ver, incluso otras enfermedades prevenibles que hoy son prevenibles, como la difteria, por ejemplo, incluso, bueno, la viruela ya estaba bastante controlada en ese momento en el caso de Chile, pero la difteria seguía siendo un problema bien importante. Y la poliomielitis, entonces, fue como una llamada de alerta, pero no estaba en las prioridades del Servicio Nacional de Salud en ese momento. ¿Ya? Entonces, cuando uno piensa cómo transforma la relación, yo diría que más que generar la poliomielitis una transformación completa de esta relación del Estado, ¿no es cierto?, y la ciencia, lo que hay en realidad es que la poliomielitis como que hace que el Estado tenga que abordar un problema que en realidad no estaba necesariamente entre sus prioridades, pero que sí era una preocupación de la población. De hecho, con la vacuna de la poliomielitis pasa algo súper interesante en términos como de estudio, y es que esta vacuna, como se hacía en Estados Unidos, había que tener como cuotas de importación, no era llegar y traerla a Chile. Y además se compraba, no era una vacuna que estuviera disponible, que se hiciera en el país. Entonces se empieza a generar un mercado negro de vacunas. Las personas que podían comprar empiezan a comprar y de hecho el SNS dice que la gente está comprando vacuna que no sirve. Bueno, y frente a todo eso el Estado dice, bueno, si esto ya está ocurriendo, entonces traigamos algunas partidas de vacuna y comencemos algunos procesos de vacunación. Bien. Súper interesante todo esto, el tema de esta como responsabilidad política y cómo el Estado se tiene que hacer cargo. Y creo que esto es súper interesante porque se asimila mucho al siguiente tema que queremos introducir, que es ya cuando se empezó a tomar esto a nivel global. Es decir, cuando se empezaron a tomar iniciativas globales, no solo a nivel de Estado, a nivel país. Por ello, en contexto, es que en 1989, tanto la OMS como la UNICEF lanzaron una iniciativa global de erradicación de polio, que según Val, redujo más del 99% de los casos en el mundo. Es entonces que en este contexto de como la iniciativa global, queríamos preguntarle, profesora, ¿por qué cree usted que la erradicación de la polio se convirtió en un proyecto político internacional y qué nos enseña sobre la cooperación global? E incluso relacionarlo con una epidemia como lo fue reciente, como lo fue el COVID. Sí. A ver, con la polio creo que lo primero es que
la poliomielitis no es una enfermedad erradicada, ¿ya? Porque aún hay casos de poliomielitis en el mundo. Uno, en general, a veces se dice que está erradicada en Chile, pero en realidad lo que no, el concepto correcto es que está eliminada, porque aún hay casos, ¿no es cierto?, de polio dando vuelta y en estricto rigor nosotros podríamos tener un caso. La única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo es la viruela. Ya esa enfermedad no hay caso y se supone que no deberían haber nunca más, entonces se habla de la erradicación. El primer como intento de una campaña global de erradicación fue la viruela, ¿ya? Y que fue tremendamente exitosa y en los años 80, ¿no es cierto?, no había, ya se erradicó la viruela en el planeta. Pero es la única campaña de erradicación que ha funcionado. Con la polio se trató de hacer lo mismo, pero no resultó. La polio, ustedes saben que sigue siendo endémica incluso en algunos lugares de África, de Asia, en Medio Oriente. Entonces, la campaña como de erradicación y la campaña global de erradicación de la poliomielitis no tuvo el mismo éxito que la campaña de erradicación de la viruela, ya por distintas razones. Ahora, creo que desde la campaña de erradicación de la viruela, en el fondo fue una experiencia bien interesante lo que tú señalas, el tema de la cooperación global. Y con la poliomielitis también. Entonces, se empezaron como a generar estas visiones de que era posible como trabajar en conjunto para contener determinados brotes de enfermedad. Y en Chile en particular, nosotros vivimos harto esos procesos a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de la UNICEF, por ejemplo, que donaban vacunas. La vacuna contra la poliomielitis no era gratis, como había que importarla. Entonces, de repente, el Estado decía, ya, voy a traer 120.000 dosis, pero la UNICEF donaba 200.000 dosis más. Entonces, así se iban desarrollando las campañas. En otros momentos se cobraba. Entonces, todos estos esfuerzos globales fueron mostrando que era posible combatir las enfermedades y que en el fondo aparece como esta noción de la salud global. ¿Ya? Lo que es complejo y que es difícil de evaluar y va a depender como de distintos factores es como el éxito de esas campañas. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la poliomielitis, en general en América Latina y en Europa, ¿no es cierto? Es una enfermedad que decimos que está eliminada y que han tenido como bastante éxito esas campañas de salud global, pero también han sido cuestionadas, ¿ya? Porque a ver, lo voy a poner como, a tratar de ponerlo en palabras bien simples, pero en lugares donde hay desnutrición infantil, por ejemplo, los niños mueren por diarrea, niños menores de 1 año, ¿no es cierto?, mueren por diarreas importantes, también se preguntan como las organizaciones, ¿dónde tienen que estar los recursos? En traer vacunas para una enfermedad que en realidad prácticamente no conocen o en realidad debiesen estar en estos problemas más básicos, ¿ya? Entonces, esa fue una de las cosas que pasó con la poliomielitis. Cuando llegan como las campañas de vacunación contra la polio a África, donde todavía hay una desnutrición infantil enorme, era muy difícil lograr compromiso en la vacunación. Además que son 2 dosis, o sea, porque en realidad la gente ni tenía poliomielitis, o no era un problema tan importante como el tema de la alimentación. Entonces, el tema como global es súper interesante. Yo creo que podría dar para otro podcast porque tiene como, también tiene sus matices, pero en realidad sin duda la inmunización contra la viruela y la poliomielitis fue como un símbolo del tema de las campañas de salud global. Y con la poliomielitis hasta hace poco tiempo se lanzó otra campaña de erradicación, pero tampoco se logró el mismo éxito que tuvieron con la viruela. Que encontré muy interesante que usted nos haya mostrado también esta parte un poco como al final negativa o como un aspecto no sé, como menos glorioso que tuvo esta cooperación global, que al final también hay otros problemas fundamentales que también se deben resolver internacionalmente. Y bueno, profesora, usted también nos ha comentado mucho sobre esta enfermedad en Chile. Y bueno, nosotros sabemos que la vacunación en nuestro país comenzó en 1961 y que el último caso de polio salvaje se registró en 1975. Por lo tanto, años después también podemos mencionar que la región de las Américas fue certificada libre de la poliomielitis. Y sabiendo que usted tiene un gran conocimiento sobre la historia sanitaria chilena, ¿cómo cree usted que enfrentó el Estado esta campaña? ¿Y qué papel tuvieron las políticas públicas y las instituciones internacionales en, como la OPS, por ejemplo, en el éxito de, al final, esta certificación libre de poliomielitis? No, yo creo que fueron fundamentales. Yo creo que
siempre digo que es un proceso como para los dos lados. O sea, la existencia de la inmunización, de que existiera una vacuna, como que potenció que las instituciones funcionaran mejor, a la vez que las instituciones, en la medida que funcionaban mejor, permitieron mejores campañas de vacunación. Yo creo que por una parte la institucionalidad chilena logró manejar muy bien la vacunación masiva. Y en esta época, quien hizo ese trabajo, en el fondo hasta más o menos el año 75, fue el Servicio Nacional de Salud. Y posteriormente hay otras instituciones también a partir de los años 80 que tuvieron un papel destacado, incluso instituciones más de beneficencia, como el Rotary, que van a trabajar fuertemente en las campañas de inmunización y estos organismos internacionales. Yo creo que la inmunización no funciona si no hay una institucionalidad atrás, sobre todo porque uno, claro, piensa en las campañas de vacunación desde Santiago y como que lo vemos simple, pero para que esto funcione había que llegar hasta el último rincón del país. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, pero digo, llegar a Chiloé no era tan fácil, porque ahí hay que recorrer las islas, entonces se requiere institución. Entonces, yo creo que es fundamental no solamente cómo las instituciones permitieron el éxito de las campañas de inmunización, sino cómo también la vacunación fue como forzando a que hubiese una mejor institucionalidad sanitaria en general. Perfecto. Y ya como pregunta más de cierre, queremos saber, ya mirando al presente, ¿qué enseñanzas cree usted que deja la experiencia chilena sobre la relación entre salud, ciudadanía y confianza en las autoridades? Mira, una súper buena como reflexión. A ver, yo creo que es muy importante para el control de las enfermedades y sobre todo como para la expansión de las campañas de vacunación y no solo, o sea, como el sostenimiento de los altos índices de vacuna, la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones. Hemos visto que hoy han aumentado un montón algunos índices, o sea, algunas enfermedades, no en Chile particularmente, pero en Europa, hubo casos en España de difteria, en Estados Unidos de sarampión, por estas como ideas antivacunas. Entonces yo creo que efectivamente en la medida que las instituciones son sólidas y hacen un buen trabajo en términos de entregar vacunas de buena calidad, ¿no es cierto? De expandirse a los distintos lugares, ¿no es cierto? Bueno, eso va generando que la población responda positivamente. Ahora, también creo que hay cosas que merman la confianza y que, y que tampoco las podemos negar. Y me refiero, por ejemplo, a veces a los conflictos que hay entre las farmacéuticas, ¿no es cierto? Hay como algunos temas como por qué se crean ciertas vacunas y no otras en la actualidad, por ejemplo, ¿ya? Que en realidad también está un poco mediado por, bueno, ¿a quién le vendemos las vacunas? Entonces hay algunos conflictos que también hacen que exista cierta desconfianza, ¿ya? Pero no es son como dos temas. Uno puede ser como la desconfianza hacia cómo se distribuyen las vacunas y otra hacia la eficacia propiamente tal de la vacunación, ya que ahí, claro, a veces hay grupos que son antivacunas y tienen como algunas ideas que no son científicas. Y contra eso es difícil combatir porque no hay ciencia que los haga entender que lo que ellos están pensando no es científico. Entonces, es complejo, pero antivacunas han existido siempre. O sea, desde que se crea la primera vacuna en el siglo XVIII, aparecen los primeros antivacunas. Entonces, también es importante que las autoridades, más que solo demonizarlo, sepan lidiar con ellos, en el fondo, ¿no es cierto? Como finalmente a pesar de eso, tratar de expandir la vacunación y bueno, Chile tiene unos niveles altísimos de vacunación, pues, entonces ahí hay que continuar trabajando con eso. Bueno, hay cosas que han funcionado súper bien, o sea, vacunar en los colegios, otras políticas, por ejemplo, el control sano en los niños. Es súper efectivo porque también permite hacer como la educación sanitaria, pues decirle a la mamá que tiene que vacunar, que le corresponde esto. Entonces no es solo la vacuna, hay que pensar que para que funcione han habido como muchas políticas que fomentan eso. Bueno, para terminar, la historia de la vacuna contra la poliomielitis, nos enseña que la salud pública no es solo una cuestión médica, sino también política y social. Como escribió Chinsky, la victoria sobre la polio fue tanto un logro médico como una demostración de lo que la sociedad puede hacer cuando decide proteger a los más vulnerables. Profesora, muchas gracias por ayudarnos a mirar esta historia y a entender cómo, cómo este reflejo de cómo Chile y el mundo aprendieron a construir una comunidad frente al temor de una enfermedad como la poliomielitis.
Esto fue Vacunar la Esperanza, la historia social de la vacuna contra la poliomielitis, un podcast de la Universidad de los Andes. Gracias por escucharnos.